Fernando Simarro es el jefe del área de calidad del Hospital General y él él tiene amplia experiencia en seguridad clínica, tiene amplia experiencia en formación en seguridad clínica y nos va a hablar de un aplicativo de SINEA que es, como él nos va a contar, un aplicativo para medir los eventos adversos. Es decir, sabéis que en este hospital desde hace unos años estamos preocupados por la seguridad clínica. Entonces, estamos trabajando en seguridad clínica desde la Comisión de Seguridad Clínica y desde la Dirección de Enfermería con la ayuda de calidad y pensamos que es fundamental, es decir, es fundamental que sepamos lo que estamos haciendo, que aquello que hacemos lo hagamos con calidad, que los procedimientos los hagamos los hagamos bien, con calidad, con todo aquello que necesitemos, pero luego nos queda una puntita, es decir, notificar aquello que no hacemos bien o aquello que pensamos que podemos hacer mejor. No es necesario que se produzca un evento adverso para notificarlo en SINEA, como él nos va a contar, sino que cuando detectemos que hay algún problema en algún procedimiento, en algún material, en alguna cosa que no hacemos bien o que hemos hecho mal, pues lo podemos notificar ahí. Y lo podemos notificar de forma anónima o de forma nominal. Pero yo no quiero adelantarme más porque él os va a contar mucho mejor que yo. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Pues nada, ante todo, pues dar gracias a la organización, a Ángela, por la invitación a participar en estas ya octavas jornadas de cuidados de enfermería, que como hablaban, bueno, pues contenido se habla tanto de gestión clínica, de investigación, nuevas competencias, como del tema de la seguridad clínica que voy a presentar ahora. Seguridad clínica, que es un tema transversal que afecta a todos y en cualquiera de los ámbitos, es una parte pues, de la calidad pues, importante y que cada vez la va teniendo más. Hablaremos, como decía Ángela, del tema de la notificación de eventos adversos como forma de tener información para analizar dónde estamos y cómo podemos mejorar. Pero lo quiero hacer un punto de vista un poquito más amplio, diciendo, bueno, esto por qué viene, la notificación para qué sirve, cuál es el papel de la Comisión de Seguridad en la misma y qué otras fuentes hay para obtener datos, para hacer una auténtica gestión de riesgos. En esta mejora continua tenemos que tener un punto de partida, información de inicio para analizarla, para sacar conclusiones, para proponer acciones de mejora y para volver a empezar con un nivel superior al que teníamos de partida. Que esto está dentro de un círculo de mejora continua y es una más de las herramientas, una de las más importantes y que de hecho Consejería de Sanidad la ha incluido en los acuerdos de gestión para el año 2014 como punto de partida de recogida de datos y también teniendo en cuenta que ellos se ven analizados y dando conclusiones para mejorar. He dividido la presentación en estas partes, antecedentes, qué es la gestión de riesgos y cómo la gestión de riesgos en ella forma parte de los sistemas de notificación y registro. Hablaré específicamente de todos los que hay y el SINEA en particular, que es el sistema de notificación de eventos adversos de la Comunidad Valenciana. Os comentaremos como anteriormente cada hospital, los que lo tenían, tenía un sistema de notificación propio y este es el sistema global de la Comunidad Valenciana. Mantiene la confidencialidad, pero al mismo tiempo repositando los datos, uniéndolos a nivel global, pues tenemos información comparativa con otros departamentos. Veremos qué hacemos después de esta notificación, cómo se analizan los casos, porque también por sí no es más que el inicio de más actuaciones, y luego un pequeño resumen de la experiencia en el consorcio, desde el sistema de notificación que teníamos anteriormente, basado en Orión, y que era propio del hospital, hasta el uso del SINEA. Y también os comentaremos la Comisión de Seguridad Clínica, qué es lo que hace, sus funciones, y concretamente en este sistema de notificación de eventos adversos. Bueno, pues los antecedentes de la seguridad clínica en general y la moderna seguridad clínica en particular, bueno, aquí hablamos del año 99, pero esto se remonta a mucho tiempo atrás. Desde el inicio de la medicina, ya desde los tiempos de Hipócrates, se hablaba pues de primero de dañarlo, ¿no? Si no podemos curar al paciente, tenemos que consolarlo y sobre todo no dañarlo y no producirle eventos adversos o daños causados por la prestación de nuestros servicios. Desde Hipócrates, bueno, pues ha habido muchos exponentes en mejora de la seguridad. Tenemos a Semmelweis, que en Austria hablaba de cómo había que evitar
los daños a los pacientes causados sobre todo por los médicos, como vio en el Hospital de Viena, que los pacientes tratados por los médicos, los ginecólogos, las pacientes, que todas tenían fluido corporal, mientras que con las enfermeras, las matronas, que no hacían autopsias, con lo cual no llegaban al parto con las manos sin lavar después de hacer esa autopsia, no producía tantos eventos. De hecho, nadie quería ser atendido en el hospital por los médicos y mejor por las matronas porque daban un mejor cuidado. Pasando luego por Florence Nightingale, saneamiento de la misma, Kohlmann, que estudió avances en la medicina, o a principios del siglo XX, como ya la Joint Commission de acreditación de hospitales americanos ya ponía en sus criterios el tema de mejorar la seguridad. Pero nos fuimos confiando, la medicina avanzaba mucho, se estaban haciendo logros nunca antes alcanzados, con Christian Bernard los trasplantes, equipos multidisciplinares, avances en la esperanza de vida, nuevos tratamientos, pero también más complejidad. El sistema asistencial de ser médico, una enfermera con un paciente, el sistema es de trabajo en equipo compartido y que tiene que funcionar muy bien porque da lugar, si no funciona bien, a mayor posibilidad de riesgos y eventos adversos. Y la gran explosión de la seguridad clínica reciente fue, como dice aquí, en el año 99. En el año 99, el Instituto Médico Americano sacó un informe que se llamaba Errores Humanos. Errores Humanos y cómo construir un sistema sanitario más seguro. Situaba en un informe de Modelor cómo los eventos adversos producidos en los hospitales y no relacionados con la patología del paciente, sino con la asistencia que había prestado, era la 7ª causa de muerte en Estados Unidos. Esto se reprodujo en diversos hospitales, en diversos centros, en diversos países. En España se vio con el estudio NEAS que esto era así. Y también se vio cómo estos sucesos que se producían eran, a mayor de los evitables. Eran cosas que, haciéndolo bien, podíamos prevenirlos y el paciente sufriera daños por la asistencia. Bueno, tras este informe, que movió conciencias y movió voluntades, pues empezó a hacer actuaciones. Una de las primeras fue el año 2003, como la OMS creó dentro de la misma la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes, para tratar estos temas y para poner una serie de retos para intentar mejorar. Estos retos se concretaron en la asamblea de esta Mundial para la Seguridad de los Pacientes en el año 2004, donde se marcaron lo que dijeron ellos que eran retos mundiales para mejora de la seguridad. Muchos los conoceréis, pero entre estos mundiales está el punto 6, que es notificación y aprendizaje. Es preferible prevenir los errores, que no se produzcan, antes de tener que aprender lo que ha pasado. Pero más negligente sería que haya eventos adversos que se hayan producido, ignorarlos y repetirlos. Ya lo comentaba Mónica Harris del siglo XX, que es más negligente, bueno, pues no aprender de lo que se ha producido, porque los eventos adversos, por mucho que bajen, siempre se producirán. No es pedir que sean los menos posibles, los menos graves posibles y actuar ante los mismos. Otros retos que también se marcó la OMS en esta asamblea del 2004 era el tema de la higiene de manos, atención limpia, el tema de la cirugía. Conoceréis el listado de la cirugía quirúrgica, el checklist quirúrgico, nació estas iniciativas. Igual que el paciente por su seguridad, se planteaba el tema de que los pacientes no pueden ser un elemento pasivo, el paciente es un paciente activo, un paciente informado, que sepa lo que le están haciendo, por qué, de forma que pueda colaborar. Es una barrera más para evitar los eventos adversos. La taxonomía, comentaremos un poquito, que sacaron, digamos, unas definiciones, nomenclaturas, para cuando se habla de seguridad del paciente, todo el mundo sepa qué es un evento adverso, un efecto adverso, un error, un casi error, un evento adverso evitable o inevitable y lo que es en general el riesgo existencial. Esto fue marcando ya en el año 2004. La investigación y luego las soluciones, con todo lo que aprendemos, soluciones para mejorar la seguridad de los pacientes. Pero bueno, esta área de notificación y aprendizaje que marcó la OMS, la Asamblea Mundial de Seguridad de los Pacientes en el año 2004, la definían de esta forma. Esta área busca promover el desarrollo de herramientas para investigación, análisis y notificación. ¿Eso para qué? Para identificar causas, factores y riesgos que producen problemas de seguridad, de tal forma que aprendamos y hagamos acciones preventivas. ¿Qué ha pasado? Esas conclusiones, lo difundamos, que la gente sepa, todos sepamos lo que le ha pasado a otros y de esa forma podamos establecer protocolos, barreras mecánicas, arquitectónicas, de ingeniería, de circuitos. Las respuestas son muy variadas. Según el tipo de evento adverso hay diferentes respuestas que son válidas, pero todas ellas lo que evitan es que la seguridad del paciente aumente.
Bueno, hablaba este informe del Instituto Médico Americano del año 99, el que habló de errores humanos, que estos sistemas de notificación tienen dos ventajas o tienen que cumplir dos funciones. En primer lugar, garantizar responsabilidad ante la sociedad de los centros que prestamos servicios asistenciales. Es un tema ético, es un tema moral. Si podemos prevenir eventos adversos, hay que centrarse en ellos y actuar de esa forma. Y en segundo lugar, tener información útil para mejorar la seguridad. Pero además, bueno, estas estrategias fueron bajando a nivel primero internacional, hablábamos de la OMS, que es la Estrategia Mundial del Paciente, pero luego a nivel de España, bueno, pues ya desde el año 2005 sacó un documento el Ministerio de Sanidad donde se hablaba de que deberíamos implantar sistemas eficaces de notificación y planificación de medidas para comunicar incidentes. De tal forma que hubieran sistemas de información donde se pudiera notificar, que fueran seguros y fueran conocidos. Y a nivel de Comunidad Valenciana, también, en el primer plan de seguridad del paciente de la Comunidad Valenciana, año 2009-2013, por cierto, finaliza este año, ya se ha creado un grupo para analizarlo, sacar conclusiones, ver en qué hemos avanzado y desarrollar el nuevo plan de seguridad del paciente, será el 2014-2017. Ya la semana que viene está la primera reunión y se empezará a trabajar pues, en el siguiente plan. Bueno, pues en la estrategia H de este plan de seguridad del paciente decía que hay que fomentar la implantación de sistemas de notificación de eventos adversos en todos los departamentos. ¿Bien? Esto se ha logrado con el SINEA. Anteriormente el SINEA, que empezó a funcionar en el año 2012, ahora lo veremos, había departamentos que no tenían sistemas y otros que cada uno tenía su sistema propio. Había unos que eran los de Alicante, en el clínico, otros teníamos otro, y hay centros que no tenían ninguno. Simplemente este método no estaba utilizando. En esta noción vamos a ver dónde se enmarca la notificación de eventos adversos. Se enmarca en la detección de los riesgos. Un buen sistema de seguridad clínica lo que quiere hacer es un sistema de gestión de riesgos. Un sistema global donde detectemos situaciones no deseables, donde con esta información sepamos dónde estamos en el tema de seguridad, porque tan malo es no hacer nada como teniendo los datos no empezar a actuar. Con esos datos promover mejoras, implantarlas y ver cómo va resultando. O volver a empezar y hacer un tipo de mejora continua. Pero antes de eso, lo que os decía, la Asamblea Mundial de Seguridad de los Pacientes determinó que había que haber una taxonomía para que cuando hablemos de eventos adversos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, un efecto o un evento adverso, ¿qué es? Lesión, es daño, es incapacidad, es prolongación de estancia, es muerte de un paciente relacionado con el proceso asistencial. En cambio, incidente es otro concepto menos grave, que es un acontecimiento, situación esperada, que ha podido producir un daño, un efecto adverso al paciente, pero por que ha habido una barrera, casualidad o una acción en último momento, se ha evitado que pueda haberse producido. Es, digamos, lo que se dice un casi error. No ha pasado, pero hay un riesgo de que pudiera volver a pasar. Estos dos se pueden notificar en el SINEA y los temas de eventos adversos. Como decía antes Ángela, no es necesario que haya pasado un efecto malo o adverso en un paciente para notificar, sino simplemente si detectamos una situación de riesgo potencial que podría producir o pensamos que se podría mejorar para que no hubiera un riesgo, también se puede notificar. Ampliándolo, la taxonomía del paciente sería esta. Riesgo asistencial, digamos que cualquier paciente por el hecho de venir a un centro sanitario tiene un riesgo. Será mayor o menor en la medida en que tengamos los sistemas de seguridad y de estudio de lo que puede pasar para que eso no ocurra. Efectos adversos. Como comentaba el informe de la IOM, la mayoría son evitables. Algunos son evitables y están más ligados a la situación del paciente, a su clínica, que a la actuación que hemos hecho que pueda ser perjudicial para el mismo. Hay que centrarse mucho en los evitables. Y luego, al lado de estos, estaría negligencia. Entonces sería un escalón superior. Efecto adverso evitable y causado por negligencia. Lo cual sería, digamos, algo que hay que mejorar mucho y que no debería producirse. Y si no se gestionan bien, pues pueden anular un efecto todavía peor para el profesional, como sea el litigio y la demanda. Se habla a veces, cuando se hablan de la seguridad clínica del paciente, los eventos adversos, se habla de la primera víctima,
es el paciente, por supuesto, si sufre la administración de un fármaco que es alérgico, si recibe la medicación del paciente que lo toca, de la cama de al lado, sí, sufre cosas, incluso a veces parecen increíbles, pero existen, y son metros centinelas, cirugía en lugar de erróneo de su cuerpo, o una cirugía que no era para él, es decir, es un nivel superior y hay que estudiarlo siempre. Y junto a esto está lo que decía antes, los casi errores o los incidentes, aquel riesgo que ha podido producir un fallo, pero que en un momento se ha podido parar y evitar que produzca daño al paciente. Bueno, pues con otros conceptos podemos entender mejor un poquito del tema de la gestión de la seguridad de los pacientes. El Ministerio de Sanidad planteó un esquema de gestión por procesos en la seguridad de pacientes. Y este es el esquema teórico ideal que vamos un poquito a estudiar en alguno de estos pasos. Si con el árbol de gestión de procesos, sabéis que se practican tres tipos. Los estratégicos, los de soporte, que son los que ayudan a hacer algo, y el clave, que es el trabajo día a día de lo que hacemos. Para hacer seguridad clínica hace falta formación, hace falta legislación que apoye lo que estamos haciendo, hace falta conocimiento, una cultura de seguridad, también hace falta personal, perfiles adecuados de los mismos, hace falta presupuesto y hace falta unos canales de comunicación. ¿Y todo esto para qué? Para lograr que el proceso clave se desarrolle. ¿Cuál es el ciclo de gestión de riesgos que estudiamos? Identificamos los riesgos, sabemos qué está pasando, los analizamos para ver qué se puede hacer, definimos un plan de acción, en base a esto, cómo actuaremos, lo ponemos en marcha y lo vamos midiendo, pero mejorando. Llegan nuevas notificaciones, nuevos eventos adversos, nuevos riesgos posibles, pues seguimos. Los identificamos, analizamos, hacemos planes y ponen en marcha. De tal forma que hacemos un ciclo de mejora continua de gestión de riesgos. Aquí se puede ver mejor. Este es el ciclo de gestión de riesgos, también propuesto por el Ministerio, pero no es más que el ciclo de mejora continua de cualquier plan de calidad. Desde identificar el riesgo hasta analizarlo y evaluarlo, planificar respuestas, puesta en marcha, seguimiento del mismo. Empecemos por la primera parte, identificar riesgos, donde entran las notificaciones de eventos adversos y algunas otras cosas. ¿De dónde podemos sacar información si estamos estudiando a los pacientes para poder intentar detectar qué está pasando? Tenemos historia clínica del paciente, tenemos bases de datos informatizadas donde hay registros de actividad esencial que podemos revisar, tenemos encuestas, tenemos también para hacer observación directa y tenemos sistemas de notificación implícita. Detallando un poco más, las fuentes de datos para recabar información y saber qué está pasando en la seguridad de un centro, por ejemplo el nuestro, pues pueden ser desde autopsias, sesiones anatomoclínicas, análisis de quejas, reclamaciones, demandas, algunas de ellas reflejan fallos en la seguridad, los sistemas, lo he puesto en rojo, pero quiero centrarme al final de la charla en esto, los sistemas de notificación, análisis administrativo de datos, historias duplicadas, datos erróneos, revisión de documentación clínica, historia clínica, lo que decía antes, observación directa, podemos hacer un seguimiento, podemos hacer rondas de seguridad para ver cómo desarrollamos nuestra actividad y detectar posibles errores. Hablar con la gente o técnicas cualitativas en cuanto a votación, priorización, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, esto lo tenéis en la presentación, os pasarán, y aquí se detalla un poquito cada una de estas fuentes, cómo analizarla. Por ejemplo, autopsias, sesiones anatomoclínicas, bueno, pueden sugerir datos latentes que tengas conocimiento de los mismos. El tema de declaraciones y demandas, el estudio de las mismas pueden darnos fuentes para estudiar, por ver perspectivas, incluso fallos latentes que no ha pasado nada, pero que nos dan información de que si trabajamos así o hacemos lo que ha surgido en esta reclamación, puede haber un efecto adverso. Sistemas de notificación, detectan latentes, pueden ser rutinarios, pero más que rutinarios los sistemáticos para aprender los mismos. Aquí comentan, he visto en algunos de ellos desventajas que pueden tener el tema que se llama High-Sin Bias. High-Sin Bias es un concepto de seguridad del paciente que lo que nos dice es que cuando ha habido un evento adverso y a posteriori lo estudiamos, nos dan información del mismo y lo analizamos, muchas veces surge la presión o la idea de decir cómo es posible, viendo blanco sobre negro la explicación de lo que ha pasado, que haya pasado esto. ¿Qué pasó? Los profesionales que no detectaron algo tan claro y tan evidente. Pero claro, eso es el sesgo de revisión retrospectiva. Tú desde el presente, separando el estrés del día a día, separando
la falta de comunicación, separando todos los demás accidentes que en ese momento estaban tratando, y viéndolo en frío, y limpiando otros datos, y viéndolo una hora tras de otra, que oye, es que está archivo muy bonito, lo veo ahora, esto es imposible, ¿cómo puede pasar? Pero claro, vete al día que pasó. Había 20 pacientes más, había otros temas que llegaban, había explosiones, igual hubo una emergencia y hubo que dejar para ir a tratar un paro. Claro, es bonito ver a posteriori lo que, juzgarlo desde el presente, limpiando todo lo que se hizo para atrás, por lo cual esto hay que tener mucho cuidado y hay que ponerse en el lugar de la gente. Y luego el tema de datos administrativos, también la fuente de datos fácil, se puede sacar información y analizar mucho lo que puede pasar. Por ejemplo, hay otros que son, por ejemplo, observaciones de los pacientes. Por ejemplo, el estudio PADUR de las EMES, se hace un seguimiento del pacientes seleccionados, estandarizados, durante la atención de urgencias. Pues puede darse lo que se llama el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne es aquel efecto psicológico mediante el cual solamente el hecho de observar una acción o una actividad hace que se modifiquen las condiciones. Estás modificando un poquito lo que está pasando, normalmente para mejor. Tú cuando dices que se va a revisar tal cosa, el hecho de decirlo, tanto pacientes como se lo sepan, hace que eso mejore, sin haber hecho nada más. Con lo cual distorsiona un poco el dato que sale mejor de lo que debería ser. Hay que tenerlo en cuenta. Seguimiento clínico de documentación o en registros médicos. Pues analizando estos temas, veréis con nuestra fuente de seguridad tenemos una fuente de información para empezar a ver qué está pasando y luego decir causas y qué hacemos para mejorarlo. De tal forma que cuando hablamos de gestión de riesgos y riesgo de identificación, hay fundamentalmente dos tipos de datos a recoger: recogida pasiva y la activa. La recogida pasiva sería esta, entre esta el tema de la actividad de eventos adversos, porque estamos haciendo ya, digamos, a todo lo pasado, ya ha pasado algo, o a veces no, a veces sería activa, porque se notifica un riesgo de algo que no ha pasado todavía, y respondemos después. Si hay una queja o un litigio, nos lo han puesto, también estamos reaccionando ante algo que ya ha sucedido. Es más bonito, pero la importancia de lo que pase, que no le va a pasar, es tan alta que hemos centrado mucho en la exposición de ese tema. Luego está la información recogida activa. Recogida activa, sistemática, ver triggers, que son señales de cosas que pueden pasar, sobre todo eventos centinelas, eventos cualitativos, y otras no sistemáticas, hacer grupos de trabajo, focus group, que la gente opine, donde hay riesgos para intentar mejorarlo. Esto es más proactivo. Bueno, pues hemos visto un poquito la historia, la utilidad de eventos adversos, como el gran mundo de la seguridad en el año 99 y cómo lo que estamos hablando de la utilidad de eventos adversos no es una cosa aislada, sino que está en un ciclo de mejora continua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Dónde están los datos? ¿Y cómo vamos a responder? Centrémonos ahora en lo que es el núcleo de la exposición, sistemas de notificación y registro. Hemos comentado que es una fuente importante de datos, que es reactiva, salvo que sean riesgos notificados, y que de ella puedes aprender muchísimo, y es muy importante, tanto que el Consejo de Sanidad la ha puesto como uno de los indicadores para los acuerdos de gestión del año 2014. Nos insta a que incrementemos la notificación de eventos adversos, nos insta a un estudio de los mismos, obliga de tal modo que cuando sea un evento de enfermedades centinelas, a ver los cuales son, se haga, como mínimo en estos casos, un estudio de causa-raíz, veremos qué tipo de estudios son estos, y insta, bueno, que los resultados en general en este tipo de sistemas sean importantes. ¿Qué queremos lograr con estos sistemas? Detectar riesgos y monitorizar si lo que hemos puesto en marcha funciona bien o mal. Aprendemos de la experiencia ajena, porque hay notificaciones propias de nuestros servicios unidades y de otros servicios, incluso de otros centros, porque esto es a nivel de Comunidad Valenciana. Valoramos la evolución de la prevención, detectamos riesgos posibles emergentes y contribuimos en general a la mejora de la seguridad de los pacientes. Pero esto tiene barreras que con acciones como esta y esta información que queremos dar, y más que daremos la de seguridad, bueno, intentamos minimizarlas. Digamos que el iceberg representa todos los riesgos reales, existenciales o todos los incidentes que ocurren realmente en los centros. La punta del iceberg, que sabéis que es un porcentaje muy pequeño de lo que está debajo del agua, serían aquellos que realmente se notifican. Dicen los estudios que se notifican entre un 5 y un 30% de los incidentes en seguridad que ocurren en los centros.
¿Por qué? ¿Qué causas podrían ser lo que hace que la gente nos decida notificar y que queremos difundirlas y, digamos, evitarlas o difuminarlas porque no son inevitables? Pues a veces no percepción. Esto de notificar es algo que no sirve para nada, no se hace nada después con esto y pues una pérdida de tiempo, pues no notifico. Es más trabajo de estar ahí unos minutos, muy pocos, para hacerlo, pero bueno, con todo lo que tengo, pues ya demasiado trabajo. Que haya represalias, que haya temas disciplinarios o legales, veréis que no es así, pero aquí no puede pensar. Pérdida de reputación, pues si yo digo que he hecho esto mal, pues ¿qué pensarán de mí? Cuando los estudios dicen que profesionales que llevan unos 19 años se mantienen algún incidente de perverso. Y aparte que los que permiten es una notificación anónima y confidencial. Desaprobación de los colegas, ¿cómo dices esto? Pero eso está dejando mal a todos los demás. Falta de apoyo, o no conocer que es un incidente, que es confuso, si notifico esto o no notifico, porque aquí no ha pasado nada, han dicho que sí es un riesgo de notificar también. Sesgo de comunicación de los más graves, bueno, voy a notificar, pero lo que esquemas así, no, voy a notificar cosas sencillitas. O diferencia por estamentos. Se ha visto, y esto no lo he añadido porque sea fan de enfermería, pero se ha visto que a pesar de todos estos sesgos o dificultades, las enfermeras notifican muchísimo más que otros estamentos. Creo que tenéis mucho más claro el tema de la seguridad y la gente que más se implica. Bien, vamos a intentar disipar estas dudas y en primer lugar, o siguiendo con esto, hablamos de sistema de notificación, hablaremos de valenciano, pero ¿qué tipos de sistemas de notificación existen? ¿Cómo los podemos clasificar? Bueno, pues depende de qué criterios tengamos para clasificarlos. Hay algunos que son gubernamentales, de instituciones, de la sanidad pública, ministerio, consellería, y otros son privados, desarrollados por profesionales, instituciones o sociedades científicas. Por ejemplo, hay una notificación de eventos adversos que tiene la Sociedad de Anestesia y Reanimación, y ese es, digamos, de una sociedad científica, y el SINEA, por ejemplo, es gubernamental, que está patrocinado por consellería, aunque se salvaguarda todos los temas de confidencialidad. Según marco de referencia, hay sistemas internos que son todos de un centro. El que teníamos antes aquí en el hospital, que era nuestro, basado sí en los apartados de SINEA, pero era nuestro para nosotros y no se difundía más allá. Algo teníamos, no había otra cosa, pero puede un paso superior como son los sistemas externos que son compartidos por varios centros. Según el tipo de voluntariedad, hay sistemas que son obligatorios. En la comunidad anciana es voluntario y confidencial, pero es obligatorio, normalmente para eventos adversos muy graves. Y los voluntarios, bueno, pues se centran sobre todo en temas que permiten mejorar. Y según el tipo de eventos, ¿no? Evento general se puede notificar todo, o especializados, por anestesia, para temas de medicación, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces ya digamos una clasificación teórica de los tipos de sistemas de notificación. ¿Y cuáles existen en el mundo? Hay varios. El SINEA no es el único, ni muchísimo menos. Por ejemplo, tenemos el Joint Commission. El Joint Commission, el Sentinel Management Reporting Program, es un sistema privado, es un sistema voluntario. La Joint Commission es una asociación privada, aunque tiene un gran prestigio y muchos centros, si quieren trabajar en Medicare o Medicaid, la sanidad pública americana, tienen que estar certificados para la Joint Commission, por lo cual no es obligatorio, pero si quieres tener algún tipo de reconocimiento tienes que tener esta certificación. Y se centra en todos los efectos graves. Hay un sistema de MES, este es obligatorio, también da efectos graves, o graves con medicación o procedimientos quirúrgicos. Hay otro de la National Social Beneficent Surgery de Estados Unidos, es especializado en infecciones, voluntario y confidencial. Hay un programa nacional, español, del Instituto de Uso de Medicamentos, que se centra en errores de medicación. Por ejemplo, el Alcorcón tiene un sistema interno propio y está centrado en incidentes de anestesia. Luego está el SINAPS. El SINAPS es el sistema del Ministerio de Sanidad. Yo creo que cuando se planteó crear en la Consejería de Sanidad, crear a nivel valenciano un sistema de notificación de eventos adversos, se plantea la posibilidad de utilizar el sistema del Ministerio. Es un sistema bueno, es un sistema que está utilizando ahora mismo Aragón, Extremadura, Canarias, Galicia, Cantabria, Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha. Y, bueno, pues tiene, aparte de los temas de notificación, unos módulos de ayuda al análisis del caso. Luego está el TPS Cloud, este es un sistema privado, un sistema que comercializa Antares Consulting, un sistema de verdad bastante bueno, bastante completo, y bueno, y de pago, también bastante claro. ¿Qué debe tener
un sistema de notificación de eventos adversos de calidad y que sea adecuado. ¿Qué condiciones serían las idóneas? Condiciones que os digo que cumple el SINEA, el valenciano, al 100%. No punitivo, por supuesto. No se buscan culpables. Queremos saber qué está pasando para que no vuelva a pasar. Confidencial. Del paciente, del informador, de la institución. El sistema permite, veréis, que se identifique la persona que notifica, que se identifique al paciente o que no se identifique ninguna de ellas. Lo permite. En cualquier caso es confidencial siempre. Es independiente. Lo patrocina la Consellería, pero esos datos son simplemente los que le llegan agregados para tener origen de los mismos y no tiene ninguna capacidad de castigo ni de sanción, ninguna de ellas. Se analiza por expertos, analizado, valorando lo que ha pasado para intentar sacar conclusiones. Ágil, es muy sencillo, veréis luego cómo se notifica, muy rápido entrar en intranet y hacer la notificación y que lleguen a la Comisión de Seguridad y lo analicemos, muchas veces invitando a algunos de los que han podido notificar y desde luego si se identifica quién ha sido el que ha puesto esta información, pues se le informa de lo que se ha hecho, orientado al sistema, porque cuando salen eventos adversos hay dos teorías, una que está pasada, gracias a Dios, y otra que es la actual. La anterior era, ha pasado algo, hay que buscar al culpable, sancionarlo y ponerlo a exposición pública para avergonzarlo. El sistema moderno es que los errores, aunque parezcan evidentes de una persona determinada, son fallos del sistema. La enfermería, desde vosotras, suelen ser muchas veces la persona que está a lo del paciente y la que puede producir el dar una medicación que no toca o una dosis inadecuada, pero eso es la actuación próxima al paciente y la última. Pero lo que se busca es la causa raíz. ¿Por qué llegó mal la medicación? ¿Quién la preparó? ¿Estuvo bien dispensada? ¿Estuvo bien prescrita por el médico? Es decir, hay que buscar el fallo latente, no el fallo último, porque el latente, evitándolo, es el que evita que pase en cadena más fallos hasta que llegue al paciente. Y sensible. Y sea sensible de tal manera que detectemos con relativa facilidad lo que está pasando para poder reaccionar. Vamos ya por fin al SINEA. Viendo toda la teoría, veis que mucho de lo que hemos comentado lo cumple el SINEA. El sistema de información para el registro de notificaciones de eventos adversos de la Comunidad Valenciana. Bueno, este requerimiento del SINEA se utiliza ya entre los departamentos, es de acceso ilimitado, cualquiera y de cualquier estamento, que sean administrativos, sea personal subalterno, auxiliares, enfermería, médicos, todos pueden notificarlo, totalmente anónimo, confidencial, no punitivo, voluntario, por lo cual cumple las normas de un sistema de notificación ideal, accesible fácilmente, se entra en internet y se puede notificar, permite aprendedores para no producir y tiene dos módulos, que lo veréis. Un módulo público, que es de notificación, en el que vosotros entraréis y veréis las pantallas para completar el registro de la comunicación, tanto de un hecho que ha pasado como podría haber pasado, y una zona restringida, que es la que nos llega a la Comisión de Seguridad. Simplemente, cuando se notifica un evento adverso, a mí me llega un correo electrónico donde dice ha habido una noticia de nuevo caso, desde allí lo bajamos de la aplicación y lo llevamos a la Comisión de Seguridad para estudiarlo. Con lo cual tenemos consultas, descargas y comunicación. Bueno, pues SINEA tiene este aspecto. Antes había múltiples sistemas en los hospitales, mucho antes. Ahora tenemos uno unificado, es anónimo, es no punitivo. Sistemas seguros de intranet, de esta forma que es una plataforma segura informáticamente. En algunos casos, y si alguien lo quiere hacer, se puede identificar en papel, descargando, digamos, el formulario de la aplicación. Se pilotó a partir de julio de 2012 y se implementó desde el cuarto trimestre de 2012. En el hospital, en diciembre de 2012, se empezó ya con la implantación, se hizo el enlace en intranet y se empezó a funcionar. Además, SINEA permite, en el futuro, tiene ahora un par de sistemas añadidos y proyectos muchos más. Las notificaciones de errores de medicamentos están incluidas en SINEA y también errores de medicación. De hecho, ahora veréis que cuando se marca que la posible causa de este evento adverso ha sido una error de medicamento o ha sido una error de medicación, se abre una pantalla y se puede completar el dato que nos había puesto. En el futuro se podría marcar también pues, temas como infecciones nosocomiales, caídas, específicamente flebitis o complicaciones de anestesia. Ahora es general y se pone en la pantalla principal. El SINEA, además, tiene una pantalla para entrar. Veréis ahora cuando lo ponga, donde se explican todos los departamentos, elegimos el nuestro y a partir de ahí
se empiezan a poner los datos. Es voluntario, se puede poner identificación de quién notifica y qué paciente es o no, y una vez finalizado nos llegan los revisores para actuar sobre ellos, como hemos dicho, y si se ha identificado a la persona, se le dice qué ha pasado con la misma. Tenemos la notificación hecha. Vamos a analizar el caso para sacar conclusiones. La primera parte primero para los datos, pero si no analizamos no podemos sacar conclusiones y luego implementar medidas de mejora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto sería, digamos, el diagrama de lo que es analizar el riesgo. Tenemos entradas, riesgos notificados, hacemos análisis, puede ser proactivo o reactivo, según lo que analicemos sea algo que no ha pasado o que ya haya pasado, y luego ya sacamos los riesgos notificados, las causas de los mismos y su nivel de prioridad. Bueno, pues hemos dicho que se pueden analizar riesgos reactivos que ya se han producido, muchos de anticipamientos a cloroxinea ya han ocurrido y que los mejorar y que no van a pasar, o proactivo. Viste que las fuentes había muchos datos se podían recabar y algunos datos no han ocurrido, tenemos un riesgo posible, bueno, pues actuamos y buscamos la causa de que se pueda producir ese daño, pero antes de que se produzca. Para ello tenemos herramientas. Análisis proactivo, esto lo dejaré, vamos, para que podáis ver. Análisis proactivo es simplemente intentar analizar qué riesgos en un servicio, en una unidad, en un grupo de trabajo determinado, qué se hace y qué riesgos pueden pasar en esa actuación. Antes de que ocurran, vamos viendo paso por paso el riesgo que puede ocurrir, viendo qué probabilidad tiene y marcando barreras para que no ocurra. Ese sería el antes. Se utiliza antes de que ocurra. Se hace un grupo de trabajo que lo analiza y al final sacamos pasos de la actividad, causas del fallo, los efectos y la probabilidad de que ese efecto se produzca, la probabilidad de que nos enteremos de que está pasando y la gravedad. Con esto se prioriza. Una cosa muy probable o súper probable sería un 10. Una cosa que nunca se detecta aunque esté pasando sería un 10, pues más alto es peor. Y una cosa muy grave, pues que siempre fallece al paciente, sería un 10. Con lo cual, multiplicando la por D, lo peor que puede pasar a un riesgo sería tener un 1000 de PRM. Porque es súper probable, no lo detectamos y es súper grave. En base a esto, los 10.000 se va priorizando, saca ese número de gravedad y aquellos que tienen un número mayor se actúan sobre los mismos. Esto sería el proactivo. Si hablamos del reactivo, ¿qué tenemos? Tenemos las notificaciones, tenemos los eventos adversos, los que han pasado, o los casos centinela, lo que se notifican pero no ha podido ocurrir. Se agrupan por severidad y se analizan. Andales causa raíz o el método London, que es una versión modificada, mucho más ágil, la que utilizamos la de seguridad para estudiar estos eventos adversos. Y al final se gestiona agrupadamente cuando tenemos notificaciones que son de casos similares, caídas, por ejemplo, identificación inadecuada de muestras, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, falta de identificación de medicamentos, pues tratan globalmente para sacar conclusiones globales, aunque particularmente en determinado medicamento, la ampolla intravenosa intramuscular de algunas presentaciones que son muy similares, se habla con farmacia y ellos procuran, cuando son medicación muy sensible y muy similar, primero acciones de separación, que no estén juntas y luego incluso tener proveedores diferentes para la presentación, de esta forma que visualmente sea muy claro que no son la misma. Análisis retrospectivo. Ha pasado, hemos dicho que no tiene que volver a pasar, vamos a intentar aprender de los errores. Entonces lo que hacemos con el análisis causa raíz es investigar estos efectos, incidentes notificados o centinelas, que son muy graves, y nos centramos en buscar la condición latente, como decía, no la final donde se ha podido hacer el daño, porque al final, si tenéis un paciente mal identificado, un paciente que tiene mal marcadas condiciones, un paciente que no había que anestesiar porque en el prequirúrgico se ha visto que tiene problemas cardiológicos y que hay que demorarlo, que a pesar de eso sigue el circuito, se le mete en lista, lleva a quirófano y al final se anestesia, bueno, pues el error final ha sido el anestesiarlo, lo que le puede producir el daño, pero viene de un 8 atrás. ¿Por qué no se notificó? ¿Por qué no se quitó de la programación de cirugía ese día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a la raíz del caso, para que en el futuro funcione mejor. Entonces, ¿qué analizamos? Los efectos que nos han llegado, o aquellos que hemos buscado, grupo de trabajo, se hace un grupo realmente multidisciplinar, cuando más complejo el caso, tiene que haber más gente de diferentes
estamentos, se recoge información, se ve qué pasó en esos días, mapa de los hechos, se analizan las causas, qué contribuyó al error y al final lo que buscamos, soluciones y plan de acción. Haremos esto y lo ponemos en marcha. Hay también su Dios Centinela. Consellería en sus objetivos para el año 2014 nos dice que siempre que tengamos que podemos hacer un análisis caso a raíz, sí o no, depende de los casos. Algunos son muy claros, muy sencillos, se ve lo que ha pasado y se actúa directamente. Los más complejos, caso a raíz. Y si es un sucedido centinela, luego son una lista de cuáles son, que son muy graves, siempre hay que hacer un caso a raíz para estudiarlo a fondo, porque es tan grave que la obligatoriedad o necesidad de prevenirlo en el futuro es mucho más evidente. Eventos centinelas, esta es la lista de eventos de la Comunidad Valenciana. Si la ampliamos, aquí tenemos, esta es un poquito más grande, no sé si se puede ver, eventos graves, pues por ejemplo, cirugía realizada a un paciente en parte del cuerpo errónea, o cirugía que se realiza a paciente equivocado, o muerte por su medicamento contaminado, o entrega de un bebé a la familia que no es, o inseminación de una paciente con el semen incorrecto, o, es decir, son la huelga de pacientes que es imposible, pero estos hechos han pasado alguna vez, con lo cual estos, está claro que hay que estudiarlos muy a fondo para que no ocurran. Muerte y incapacidad por electrochoque, o bueno, y ya lo último, que ya no son errores o eventos adversos, son eventos criminales. Aquí hablamos de secuestro de un paciente o una actuación voluntaria y con dolo. Ahí aparecen sistemas delictivos. Bueno, pues estos eventos adversos son los fundamentales, pero hay que eliminar o dejar de estudiar otros. ¿Cómo analizamos los casos? Bueno, vemos la historia, vemos los hechos, vemos las causas, sacamos información, o inspecciona in situ, o se habla con la gente y aquí sacan conclusiones. Al final de las causas llegamos al efecto. Pero para verlo, porque ha pasado esto, hay muchos factores de las personas, del ambiente, de recursos, de comunicación, de formación. Hay muchos que no han podido producir este tema. Con lo cual, veis que es un tema multifactorial y un tema que para estudiarlo a fondo debemos tenerlo muy en cuenta. Hay muchas herramientas, hacemos paretos, histogramas, etcétera, etcétera. Y por todo en Londres, bueno, podéis mirar aquí, vamos a adelantar un poquito más rápido, pero es un sistema más simplificado, mucho más efectivo y ágil para conseguir conclusiones. Desde los hechos, a la identificación, a las causas latentes y a los resultados. Propuestas se mejora para corregir. Y por último, muy rápido, la experiencia en el consorcio. ¿Qué se ha hecho en relación con todos esos temas en el consorcio que llevamos haciendo y qué haremos en el futuro? El sistema de notificación anterior a SINEA que teníamos en el hospital estaba igualmente en la intranet, un acceso, y estaba basado en el aplicativo Orión, el módulo que tenía de eventos adversos. Cogimos los apartados y los sacamos en una ficha. Una ficha era muy simple, una sola página, donde se marcaba el tipo de incidente, su descripción, factores contribuyentes y propuestas. Texto libre y bueno, funcionó poco tiempo, pero de una forma bastante ágil. Y la actual, la de SINEA. La de SINEA, entramos, consorcio, página web, entramos en intranet y veis muchas veces imagino que lo habéis visto muchos de vosotros, un apartado que pone puede hacer la SINEA clicando aquí. Clicas aquí, eliges el departamento, departamento 9, no hemos conseguido que nos cambie el nombre, pero bueno, estamos en ello porque que nos llamemos departamento Juan Llorens, Torrente y Aldaya queda un poco antiguo. Valencia Hospital General, ¿qué es lo que toca? Dicen que está en el CRC, que está en ello, pero que es muy complicado, yo no sé por qué, pero en fin, departamento 9, y luego ya empieza el sistema, los datos que se van poniendo. Esos datos, cuando veis el modelo, parece que sea muy largo y farragoso, pero simplemente el que teníamos antes era texto libre. El apartado lo mismo, pero por ejemplo, cuando dice el paciente, voluntario, igual no se puede poner, cuando dice qué pasó, por qué el paciente, si fueron los cuidados, si fue infección relacionada con asistencia, y luego el texto libre te pone todas las posibilidades para que se marque una y el dato que llega sea homogéneo en todos los datos. Un dato de texto libre más difícil de manejar, pero no es demasiado largo de complementar y es bastante rápido, por lo cual os animo a practicar lo mismo. Y por último, si pones que es un efecto adverso de medicación, sale esta hoja, y si es un evento adverso de medicación, sale esta otra. Al final la comisión,
que tenemos muchas funciones, intentamos hacer lo mejor posible cada día. Una de ellas es notificar los resultados al que ha dado el informe del efecto adverso y ponerlo en marcha, hacer un seguimiento de cómo funciona. Por fin tenemos el cierre que decíamos antes, gestión de riesgos, lo hemos identificado, hemos cogido datos, lo analizamos y luego ya lo evaluamos, damos respuestas, se despliega y vemos si eso funciona bien o funciona mal. Al final, en este primer año casi de funcionamiento de eventos adversos, de las notificaciones, hemos recibido unas 40 notificaciones y hemos realizado recomendaciones y acciones de mejora en temas de panel de pacientes, en tema de caídas de pacientes. Se ha hecho un PNT para hacer un seguimiento y evitar lo posible antes para el paciente las caídas, viendo situación de riesgo, errores de medicación, circuito de medicación, sistemas de información, monitoración de pacientes, alergias o prácticas seguras. En intranet, en el apartado de conexiones, tenemos los datos de muchas de estas informaciones que podéis ver a través de la conexión. Y bueno, muchas gracias, espero no haberos cansado más tiempo.